Están admitiendo errores en una muerte y nadie debería estar haciéndolo, porque cuando un gobierno empieza a contradecirse en público, no es una estrategia, es una grieta. En las últimas horas, altos funcionarios del entorno de Donald Trump han comenzado a culparse entre ellos por el asesinato de Alex Spray en Minneapolis y lo hicieron frente a las cámaras, con nombres, con cargos y con versiones que ya no encajan. Esto te afecta a ti, porque cuando el poder entra en modo pánico, la prioridad deja de ser la verdad y pasa a ser la autoprotección. Se reescriben historias, se empuja la culpa hacia abajo y lo que ayer era una operación legítima, hoy se convierte en un fallo de protocolo. Pero aquí está la contradicción. Mientras unos dicen que siguieron órdenes, otros admiten que esas órdenes quizá nunca debieron ejecutarse así. Y esa admisión, dicha casi como un detalle técnico, abre una pregunta mucho más grande. Porque si hubo un fallo, alguien lo autorizó. Y lo que viene después de esa frase cambia por completo esta historia. No fue un hecho aislado, y esa es la parte que la mayoría de la cobertura evita. La muerte de Alex Spray no aparece de la nada. Ocurre dentro de una operación federal, en una ciudad específica, con agentes enviados para protección y con una cadena de mando que ahora empieza a resquebrajarse. Lo que sabemos hasta ahora es solo una parte, y ni siquiera la parte más incómoda. Porque mientras el Departamento de Seguridad Nacional ofrecía una versión inicial, esa versión empezó a cambiar casi de inmediato, no por presión externa, sino desde dentro. Aquí es donde el patrón empieza a aparecer. Primero, una acusación pública, luego una rectificación parcial, después una frase clave, posible violación del protocolo. Esa secuencia no es casual. Es el mismo guión que se repite cuando una administración intenta contener un daño antes de que se vuelva incontrolable. Y fíjate en la pregunta que nadie responde directamente. Si el protocolo era claro, ¿por qué no se siguió? ¿Y quién decidió seguir adelante de todos modos? Porque cuando las versiones empiezan a divergir tan rápido, no estamos viendo confusión. Estamos viendo una lucha por definir la culpa antes de que alguien más lo haga. Y en el siguiente movimiento, uno de los hombres más poderosos del entorno de Trump dice algo que cambia el equilibrio por completo. La afirmación es directa y no viene de un crítico externo. Viene desde dentro de la Casa Blanca. Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete, reconoce públicamente que algo salió mal antes del tiroteo fatal. No es una interpretación. Son sus palabras. Según CNN, Miller dijo que se está evaluando por qué los agentes de Customs and Border Protection en Minneapolis pueden no haber seguido el protocolo adecuado antes del tiroteo fatal de Alex Spray. Ese detalle importa más de lo que parece, porque en el mismo comunicado, Miller afirma que la Casa Blanca había dado orientación clara para que el personal adicional enviado a Minnesota se usara solo para crear una barrera física y no para ejecutar operaciones letales. Y luego viene la frase que lo cambia todo. Estamos evaluando por qué el equipo de CBP pudo no haber seguido ese protocolo. Aquí está el giro. Si el protocolo era claro y aún así no se siguió, entonces el problema no es confusión, es ruptura de mando. Y cuando un alto funcionario admite eso en público, no está defendiendo al sistema, está preparándose para lo que viene. Ahora nota lo que falta. Nadie asume la responsabilidad final. Nadie dice, yo autoricé esto. Y ese vacío abre la puerta a la siguiente escalada. Y la escalada no tarda, porque en cuanto aparece esa grieta en la cadena de mando, todos empiezan a moverse al mismo tiempo, ya no para aclarar lo ocurrido, sino para sobrevivir políticamente. Miller empieza a desviar la responsabilidad hacia los agentes de Border Patrol en el terreno. Otros nombres entran en escena. Greg Bevino es mencionado. La culpa se desplaza hacia abajo, rápido, antes de que suba. Esto no es nuevo. Cada vez que una operación federal termina en muerte y la narrativa oficial se tambalea, el patrón es el mismo. Primero se habla de seguridad, luego de protocolo y finalmente de errores individuales. Lo que debería ser excepcional empieza a tratarse como normal. Una muerte pasa a ser un problema administrativo. Pero aquí hay algo distinto. Todo esto está ocurriendo en público, sin coordinación, con declaraciones que se contradicen en cuestión de horas. Eso no es control de daños, es pérdida de control.
Y mientras esta pelea interna se desarrolla frente a las cámaras, ocurre otra cosa que resulta imposible de ignorar. En Mar-a-Lago, lejos de Minneapolis, lejos de la escena del tiroteo, el círculo de Trump está celebrando. Fiestas, champán, espectáculo. Ahí es donde la historia se vuelve imposible de separar, porque cuando el poder se fractura por dentro y se desconecta por completo de la realidad afuera, el costo siempre llega después. Y lo que aparece a continuación hace que esa desconexión sea aún más evidente, más... La evidencia que sigue es más incómoda porque expone una contradicción imposible de maquillar. Mientras desde Washington se habla de protocolos y evaluaciones internas, figuras del propio movimiento MAGA empiezan a atacarse entre sí sin filtros. Ya no es solo una disputa institucional, es personal. La esposa de Stephen Miller entra al conflicto y acusa públicamente a una senadora estatal de Florida, Ileana García, diciendo que fue despedida del Departamento de Seguridad Nacional por no presentarse a trabajar. Pero ahí está el choque frontal, porque Ileana García no es una opositora externa. Es cofundadora de Latinas for Trump. Y su respuesta es inmediata y brutalmente directa. García afirma que la muerte de Alex Prey fue aborrecible y advierte que la política migratoria del régimen de Trump puede costarle al Partido Republicano las elecciones de medio término. Esto cambia cómo se ve todo. No es izquierda contra derecha. Es el propio bloque de apoyo de Trump rompiéndose por dentro. Palabras contra palabras. Lealtades contra lealtades. Y aquí viene el detalle que no se puede borrar. Cuando incluso tus aliados empiezan a decir que algo fue demasiado lejos, el problema ya no es de comunicación, es de legitimidad. Porque si quienes ayudaron a construir el mensaje ahora lo rechazan, el sistema empieza a fallar desde su base. Y lo que ocurre a continuación empuja esta crisis a un terreno aún más peligroso. Y entonces todo se acelera, no en una sola dirección, sino en varias al mismo tiempo. Mientras los funcionarios se culpan entre ellos y los aliados se atacan en público, aparecen más señales de descontrol. Senadores republicanos salen a televisión para cerrar filas, no defendiendo los hechos, sino defendiendo a las personas. Lindsey Graham lo dice sin rodeos. Stephen Miller no es el problema, pase lo que pase. Y esa frase, dicha así, no apaga el fuego, lo alimenta. Al mismo tiempo, los números empiezan a caer. Aprobación general en 38%, aprobación en inmigración en 39%. Mayorías diciendo que las operaciones de ICE han ido demasiado lejos. Es una presión constante desde todos los frentes, sin pausa. Y mientras eso ocurre, Donald Trump aparece en actos públicos diciendo que el dólar está haciendo un gran trabajo, justo cuando cae a un mínimo de 4 años. Dice que la inflación está resuelta mientras millones sienten lo contrario. Aquí es donde el ritmo importa. Declaraciones erráticas, datos que no coinciden, funcionarios peleando, bases fracturadas. Nada se detiene para corregirse. Todo sigue avanzando. Y cuando un sistema entra en esa dinámica, la pregunta ya no es quién tuvo la culpa al inicio. La pregunta es, ¿qué pasa si esto continúa? Porque mientras todo esto se discute en oficinas, estudios de televisión y clubes privados, hay otra capa que casi nunca recibe atención. ¿Cómo esto aterriza en la vida real, en la tuya? Cuando un gobierno actúa sin control y luego se pelea públicamente por las consecuencias, la incertidumbre no se queda en Washington, se filtra hacia abajo. Si vives en una ciudad donde hay operativos federales, ya no sabes qué reglas se están siguiendo hoy y cuáles se van a negar mañana. Si eres trabajador de la salud, como lo era Alex Prey, descubres que incluso estar fuera de la política no te protege. Y si perteneces a una comunidad migrante o simplemente a una comunidad vigilada, el mensaje es claro. Primero actúan, luego explican, si es que explican. Aquí no hay ideología. Hay experiencia cotidiana, personas que empiezan a modificar rutinas, que evitan lugares, que sienten que el margen de error del Estado se ha vuelto demasiado grande. Y cuando ven a los responsables culparse entre sí en público, esa sensación se convierte en algo más profundo. Desconfianza. Si esto te resulta familiar, si sientes que las decisiones de arriba se están volviendo impredecibles abajo, dilo en los comentarios. No estás solo. Porque justo cuando el impacto humano se vuelve imposible de ignorar, aparece una explicación más fría.
y mucho más inquietante. La razón por la que esto puede ocurrir no tiene que ver con una persona perdiendo el control. Tiene que ver con cómo funciona el sistema cuando el poder se concentra y la presión aumenta. En ese entorno, la prioridad no es la coherencia, es la lealtad. No importa tanto qué pasó, sino quién queda expuesto cuando la historia se rompe. Mira el mecanismo. Las órdenes bajan rápido envueltas en lenguaje de seguridad. La ejecución ocurre lejos del centro. Y cuando algo sale mal, el centro no absorbe el impacto, lo redistribuye. Protocolos se convierten en escudos retóricos. Evaluaciones internas sustituyen responsabilidades claras. Todo está diseñado para ganar tiempo. Aquí viene la parte inquietante. Este sistema no necesita mentir de forma perfecta, solo necesita generar suficiente ruido para que la verdad se diluya. Versiones cruzadas, declaraciones parciales, peleas públicas. El resultado no es claridad, es cansancio. Y en ese cansancio, la atención se mueve al siguiente escándalo. Esto no es incompetencia accidental, es un modelo que sobrevive a base de velocidad y distracción. Mientras todos discuten quién dijo qué, la estructura que permitió que ocurriera la muerte sigue intacta. Y cuando entiendes ese mecanismo, queda claro que el problema no termina aquí, porque lo que viene después ya se está formando. Desde aquí el camino se divide y ninguno es cómodo. En un escenario, la administración logra contener el daño. Las investigaciones se alargan, las responsabilidades se fragmentan, el tema se enfría lo suficiente como para que otro titular lo empuje fuera del centro de atención. Nada se resuelve del todo, pero el sistema sigue funcionando, aunque más erosionado. En el otro escenario, las grietas se ensanchan, más declaraciones salen a la luz, más funcionarios intentan protegerse adelantándose a los hechos. Testimonios que hoy están en manos de autoridades estatales empiezan a chocar con la narrativa federal, y cada nueva contradicción hace más difícil sostener la versión original. Aquí está la clave. Ambos caminos ya están en movimiento al mismo tiempo. El control y el colapso avanzan en paralelo. Y lo que determine cuál domina no será un solo informe ni una sola rueda de prensa. Será el ritmo, la velocidad con la que aparezcan nuevos detalles frente a la capacidad del poder para absorberlos. Por eso este momento importa, porque no estamos mirando el final de una historia, sino el punto exacto donde se define su dirección. Y justo cuando parece que todo ya está dicho, hay un detalle final que obliga a replantearlo todo desde el principio. La lección más inquietante de toda esta historia no es una pelea interna ni una cifra en las encuestas. Es esto. Cuando el poder se acostumbra a no rendir cuentas de inmediato, empieza a hablar solo para ganar tiempo. Y cada frase, cada contradicción, cada silencio forma parte de esa estrategia. Si miras todo en conjunto, el patrón se vuelve claro. Una muerte, versiones que cambian, funcionarios que se señalan, aliados que se distancian, datos que no encajan con los discursos. No es caos al azar, es un sistema empujado hasta su límite, intentando mantenerse en pie mientras pierde credibilidad por capas. La historia no trata solo de Trump, ni de Miller, ni de una operación específica en Minneapolis. Trata de qué ocurre cuando la maquinaria del poder sigue avanzando, incluso cuando ya no puede explicar lo que deja atrás. Y aquí está el giro final. Cuanto más rápido se mueve ese sistema, más depende de que tú dejes de mirar con atención. Este no es el final de esta historia, es el umbral. Lo que venga después será más revelador, no menos. Si quieres entender cómo se desarrollan estas grietas antes de que sean imposibles de ocultar, este es el momento de quedarte, porque la próxima pieza ya está en marcha.